Ahora en la computadora. Y bueno, antes de empezar, no sé si tienen preguntas, dudas, algún comentario. Ya habilité, bueno, desde ayer, la tarea 3, ¿verdad? Que corresponde a esta semana. En realidad la hice pequeña, ¿verdad? No, aquí es muy larga. Son 3 preguntas, 2 sobre convergencia. Directamente les pregunto el valor de convergencia de 2 series. Una serie, ustedes se dan cuenta, es geométrica, son 2 geométricas. Y la otra es muy parecida a un ejemplo que hicimos en clase, donde tenemos una serie de una fracción, y esa fracción en su denominador tiene un producto, y bueno, la técnica ahora que usamos para calcular el valor de convergencia es descomponerla en fracciones simples, fracciones parciales, y una vez que hacemos eso, pues la intentamos escribir como una suma de series telescópicas, y las series telescópicas son de las pocas que podemos calcular fácilmente el valor de convergencia. Las telescópicas y las geométricas son básicamente las únicas dos que sin ningún trabajo, casi que sin ningún esfuerzo, podemos calcular precisamente el valor de convergencia. Y la tercera pregunta, creo que son 6 series que les doy y les pregunto cuáles de esas series divergen. Vea que, digo, ocupan analizar las 6, no simplemente, o sea, tienen que analizar las 6 para saber si divergen, si convergen o no, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la tarea 3, cortica. No sé si tienen alguna pregunta. Y esa última pregunta, solo queda buena si uno responde todas buenas, o sea, no califica. No. Digamos, no les voy a decir cuántas buenas hay, digamos, no les voy a decir cuántas divergen y cuántas convergen, pero todas tienen su peso. Digamos, por decir un ejemplo, si fuesen 3 y 3, entonces cada buena que tengan es un tercio, más un tercio, y cada mala es menos un tercio. Entonces, si pegan una buena y una mala, se cancelan. Si pegan 3 buenas y una mala, es como si hubieran pegado nada más 2, etcétera, ¿verdad? No ocupa, para tener el 100, ocupa marcar todas las correctas, pero no puede marcar, digamos, ¿por qué lo hago así? Una estrategia sería marcarlas todas, ¿verdad? Si se marca las 6 opciones, definitivamente va a marcar las correctas. Entonces, para evitar que la forma de contestar la pregunta sea marcar todas, unas tienen peso positivo y otras tienen peso negativo. El problema es si ponen una buena y una mala, y es como si no hubiera pegado ninguna, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, Disculpe, profe. sí, ¿Cuándo cierra la tarea? domingo a medianoche. Bueno, antes de Gracias. sí. Bueno, entonces vamos a continuar, si no tienen más preguntas. ¿Cómo se llama? Las diapositivas, ya bueno, las corregí, ¿verdad? Tengo varios errores, y vamos a continuar utilizando estas diapositivas. Tal vez, ¿sí? Eh, Algo que tal vez, pues, yo no he hecho tantísimo, ¿cómo les digo? Vamos, tal vez pequé de asumir que ustedes conocían esta notación, ¿verdad? Yo lo he escrito muchas veces, pero tal vez no me he detenido a hablar sobre esta notación que hemos utilizado ya casi como 3 días seguidos, que es la notación de sumatoria. Entonces, es notación, ¿verdad? No tiene es una abreviación de algo. Entonces, cuando yo quiero escribir una suma, como en este caso tengo una suma, entonces esa suma, de forma resumida, la escribimos de esta manera. Esto lo estoy haciendo porque me han comentado en preguntas en el chat
no estaban entendiendo qué es lo que yo hacía y es porque yo pensé que era algo tal vez de cultura general, tal vez, por decirlo de otra forma. Entonces, el símbolo sigma mayúscula lo que indica es sumatoria, suma. Entonces, ¿qué es lo que estoy sumando? Entonces, cada uno de estos términos que estoy sumando es de la forma A sub algo. Entonces, indico lo que estoy sumando, en este caso digo que es A sub algo, en este caso voy a usar el índice I para practicar que ese algo. Entonces, en el primer sumando, el I vale 1, en el segundo sumando, el I vale 2. Entonces, lo que indico aquí es dónde empiezo a sumar, ¿verdad? Los A sub algo, el algo empieza en 1 y en ese caso termina en N. Entonces, esto simplemente es notación, ¿verdad? Yo podría escribir, cada vez que ocupo escribir una suma, la podría escribir de esta manera, pero es como un poco ineficiente estar escribiendo tantos términos, ¿verdad? Es mucho más compacto y resumido escribirlo de esta manera. Entonces, cuando yo indico, ¿verdad?, que la suma, bueno, aquí sería el punto de donde se detiene. Si se detiene en infinito, lo que quiero decir es que estoy sumando, pues, todos los términos, en este caso, de la sucesión a sub i, bueno, sub n. Entonces, el símbolo de sumatoria, es este sigma, tiene como tres ingredientes, ¿verdad? ¿Qué estoy sumando? ¿Dónde empiezo a sumar? ¿Y dónde termino? Entonces, es simplemente una forma compacta para escribir algo que lo podría hacer a mano, ¿verdad? Podría estar todo el tiempo escribiendo a sub 1 más, a sub 2 más, a sub 3, punto más, a sub 100. Entonces, de forma más compacta y de forma más resumida, utilizamos este símbolo. De paso, ¿verdad? Que quisiera ya sea algo como esto, que es simplemente notación, pero igual, si hay cosas que yo, por algún motivo, ¿verdad?, que yo me lo brinco, me lo salto, porque asumo que tal vez es cultura general, y tengan toda la confianza de interrumpirme y me preguntan qué es ese símbolo que ya está dibujando ahí, entonces yo, con mucho gusto, me devuelvo y explico lo que tenga que explicar, porque, ¿verdad?, es peor al revés, ¿verdad? Si esperan 5 clases y me dicen que qué es el símbolo que estoy dibujando en la quinta, pues perdieron 4 clases, ¿verdad? Ok, entonces ese era un pequeño resumen en notación. Ok, entonces vamos a adelantar a donde habíamos terminado la vez pasada. Tal vez podemos ir comentando rápidamente qué fue lo que hicimos. ¿Verdad? Queremos estudiar criterios de convergencia, formas indirectas de determinar si una serie converge o no. Esos son los dos ejemplos, digamos, más básicos en donde podemos determinar la convergencia de una serie analizando directamente una fórmula exacta, una fórmula cerrada para las sumas parciales. Son la serie geométrica y la telescópica. Analizamos varios criterios, ¿verdad? Si yo puedo hacer la suma muy grande, pues la suma va a diverger. Vimos varios ejemplos. Si yo sé que la puedo hacer pequeña, ¿verdad?, si tiene un techo, entonces la serie va a converger por el criterio de convergencia monótona. Ahí vimos, bueno, varios ejemplos. Es el criterio de comparación. Hablamos sobre que el criterio de comparación, si bien es útil, en realidad es sencillo de usar, ¿verdad? Si esto es más pequeño que algo que es pequeño, pues converge. Si esto es más grande que algo que es grande, que diverge, pues entonces también diverge. Sin embargo, es un poco débil en el sentido de que, ¿verdad?, el ejemplo que analizamos fue en donde estoy sumando básicamente lo mismo y ya el criterio pues no me dice nada. Entonces, el otro criterio que vimos es un poco más poderoso y es un análisis más cuantitativo, ¿verdad? No es solamente si es más grande o más pequeño, sino cuán grande o cuán pequeño. Entonces, el criterio del límite dice que si tengo dos series donde lo que estoy sumando se parece, entonces considero la fracción, y si esa fracción me da un número, entonces ambas series van a tener el mismo comportamiento. Esa es como una versión más cuantitativa de la comparación directa, ¿verdad? Aquí estoy viendo cuánto más grande, cuánto más pequeño son los dos términos de las sucesiones.
Entonces, bueno, el criterio del límite me dice que si esta fracción, ¿verdad?, que mide cuán grande o cuán pequeño, ¿verdad?, es una sucesión respecto de la otra, entonces puedo determinar, si conozco el comportamiento de una, puedo determinar el comportamiento de la otra. Y bueno, tiene otros dos casos posibles que corresponden precisamente a comparaciones donde es cuantitativamente mucho más grande o mucho más pequeño. Entonces, en esos casos puedo aplicar directamente el criterio de comparación, ¿verdad? Si el denominador, ¿verdad?, en el caso 2, por ejemplo, para que el límite sea 0, el denominador, lo que está abajo, tiene que ser mucho más grande que lo que está arriba. Entonces, si lo que es mucho más grande converge, entonces la más pequeña también converge. Y bueno, de la misma manera, tal vez dándole vuelta al papel de la A y la B, si la más pequeña diverge, la más grande también. Entonces, ese es un criterio, ¿verdad? Es como una versión cuantitativa del criterio de comparación. Lo analizamos en varios casos, vimos ejemplos, y vea, bueno, vimos este ejemplo que definitivamente, si usted quisiera demostrar una desigualdad, ¿verdad?, usted quiere mostrar que este sumando es más grande o más pequeño, ¿verdad?, si quiere demostrar una desigualdad, pues va a ser un poco difícil manipular la función seno, o no sé si yo la cambio aquí por una función tangente, o no sé, ¿verdad?, estoy tal vez inventando. El punto es que si yo quiero comparar directamente, ¿verdad?, dar un argumento más cualitativo, simplemente decir esto es más grande o esto es más pequeño, pues tendría que ya entrar en una discusión que requiere que yo maneje mucho mejor, ¿verdad?, las funciones trigonométricas, sus propiedades, ¿verdad?, etc. Entonces, en sí, este es un teorema mucho más poderoso, un criterio mucho más poderoso, para determinar convergencia. Entonces, en este caso, bueno, comparamos utilizando un límite especial, que pues, recuerden de cálculo 1, que la función seno de x se parece a x. La función seno de x se parece a x en un vecindario del origen. Cuando x vale 0, la función seno, si ustedes la grafican, ¿verdad? Si ustedes grafican la función seno, me quedó espantosamente fea, déjenme corregirla. Si ustedes grafican la función seno en un intervalo pequeño, ¿verdad?, cercano a 0, pues realmente la diferencia, la curvita que tiene la función seno, y usted casi no la ve. Entre más cerca esté usted de 0, la función seno y la función identidad, pues se parecen mucho, ¿verdad? Esto es lo que dice este límite, este límite. Y por lo tanto, uno puede comparar este sumando, lo puede comparar con uno más sencillo. Entonces, lo comparamos con la función 1 con la función x. Bueno, en este caso sería 1 entre n a la p. Entonces, por el criterio de la comparación al límite, los sumandos básicamente son iguales, son el mismo para n suficientemente grande, y por lo tanto, si una converge, la otra también, y nosotros conocemos el comportamiento de las series, las series, ¿verdad?, la p-serie, esta serie, sí sabemos exactamente cuándo converge y cuándo no, y por lo tanto, sí, podemos concluir lo mismo acerca de esta, que tiene básicamente el mismo sumando, ¿verdad? Este cociente es en el infinito, es igual a 1, entonces lo que estoy sumando en esta serie es básicamente lo que estoy sumando en esta otra. ¿Okay? Entonces es un criterio bastante fuerte, para determinar divergencia y convergencia. Bueno, aquí, ¿verdad?, aquí hicimos un ejemplo donde si quisiéramos demostrar una desigualdad, pues tendríamos que meternos con raíces cúbicas, raíces cuadradas, fracciones de raíces, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas, y aún no sería ni claro, ¿verdad?, si la quiero comparar por arriba o por abajo, ¿es más grande o es más pequeña? O sea, ¿es más grande que alguien que converge, que alguien que diverge, o es más pequeña que alguien que converge? Ni siquiera es evidente cómo podríamos empezar a hacer una manipulación algebraica que me dé una desigualdad útil. Sin embargo, el criterio, de nuevo, el criterio el criterio de la comparación al límite,
es mucho más poderoso y en realidad ni siquiera no ocupamos saber si es más grande o más pequeño. Ocupamos una medida del tamaño más cuantitativa. Y entonces en este caso, ¿verdad? Como hicimos el análisis, hay muchas cosas que yo puedo obviar a la hora de considerar el tamaño. Si yo voy para infinito y sumarle 1, sumarle 2, restarle, ¿verdad? Es completamente irrelevante en el infinito. Entonces yo puedo comparar con una función bastante más manejable, ¿verdad? Entonces todos los términos desaparecen y obtenemos una función a la cual de nuevo conocemos su comportamiento, una serie para la cual conocemos su comportamiento. Entonces si la una converge, la otra también. Ok, entonces ese fue varios ejemplos. Hablamos sobre que el criterio de la comparación, bueno, y el límite también, y son muy útiles, ¿verdad? Acabamos de ver que son muy útiles porque una función muy fea la puedo reemplazar por otra más bonita. Sin embargo, ¿verdad? No siempre va a ser sencillo saber con quién comparar, digamos, de antemano, ¿verdad? ¿Cómo yo sé con quién podemos comparar esta serie para determinar si converge o no? La respuesta que les di aquel día es incorrecta, pero me parece que es bastante útil. Con ella misma, ¿verdad? La vamos a comparar con ella misma. Eso no tiene sentido. Pero bueno, lo que en el fondo queríamos, lo que quería motivar era esta comparación con una serie geométrica. Si yo sé, o bueno, si yo conozco los términos a sub n lo suficientemente bien, de forma que sé que los puedo comparar con potencias de un número, entonces yo puedo comparar, utilizar el criterio de la comparación directa, para comparar la serie, que sería en este caso la pequeña, con una serie geométrica. Y como yo sé exactamente cuándo es que la serie geométrica converge, pues entonces puedo decir cuándo es que esta converge. Y eso está muy bien, siempre y cuando yo tenga ahí en la bolsa del pantalón el L, ¿verdad? Entonces, yo puedo verificar si estas desigualdades son verdaderas o falsas para un L, para un número dado. Pero yo puedo verificar que A1 es más pequeño que un medio, que A2 es más pequeño que un cuarto, que A3 es más pequeño que un noveno, que un octavo, y así sucesivamente si yo tengo el medio ahí flotando, ¿verdad? Lo tengo a la vista, pero en la práctica, ¿verdad? Usted lo que tiene únicamente es el A sub n. Entonces, ¿de dónde usted se saca ese L para ver si es cierto o no que los puedo comparar? Entonces, la idea es que si usted divide dos términos consecutivos de la sucesión y esos cocientes son más pequeños que un mismo número L, entonces usted se puede devolver. Pero si usted sabe que esto es cierto, eso también es cierto. Entonces, si usted supiera que los cocientes son pequeños, esto me dice que las fracciones consecutivas son números pequeños, entonces usted se podría devolver y compara con una serie geométrica. Entonces, la idea del siguiente criterio es esa, ¿verdad? Usted lo que busca es, usted calcula todas las fracciones entre términos consecutivos y se fija si eso se aproxima a algo. Si eso se aproxima a algo, eso quiere decir, ¿verdad? Por la diapositiva anterior, que usted puede comparar la serie original con una serie geométrica. Usted puede comparar la serie original con la serie de L más L cuadrado, más L al cubo, etc. Entonces, obtenemos un criterio de convergencia, donde en el fondo, ¿verdad? Tal vez aquí en los textos y demás no está escrito de esta manera, usted lo que está haciendo es una comparación con una serie geométrica. Entonces, si nosotros sabemos cuándo converge y cuándo diverge una serie geométrica, bueno, aquí hay que tener cuidado. En el caso específico en que ese límite sea exactamente 1, pues realmente no hay nada que decir acerca de la serie. Puede converger o puede diverger, no se sabe a partir de este criterio. Ok, entonces, esta es la observación, que en el fondo lo que estoy haciendo es comparando con una serie geométrica y por lo tanto la diferencia entre L más pequeño que 1 y L igual que 1 es la convergencia o divergencia de la serie
geométrica. Y entonces aplicamos ese criterio de convergencia a esta serie. Entonces, calculamos el límite, ahí, bueno, ahí hicimos un poco de simplificación, al final de cuentas nos dimos cuenta que ese límite es 1 entre e, es un número más pequeño que 1, y por lo tanto, eso lo que quiere decir, ¿verdad? Que en el fondo no era para nada evidente, es que la sucesión n factorial entre n a la n la puedo comparar por la función o la sucesión geométrica 1 entre la constante e elevada a la n. Esta desigualdad no es para nada evidente. No es para nada evidente. A uno no se le hubiera ocurrido. Bueno, tal vez el L que yo ocupo es 1 entre e. ¿A quién se le va a ocurrir proponer ese tipo de desigualdad así, de la nada? ¿Verdad? Entonces, bueno, el criterio límite me ayuda a decidir básicamente con quién comparar. En este caso, con una serie geométrica cuya razón, ¿verdad?, es 1 entre e, y por lo tanto la serie geométrica convergería. Entonces, en este caso, tenemos que la serie converge. Bueno, si no me equivoco, hasta aquí llegamos la vez pasada. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Eso tal vez fue un repaso rápido de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien. Ok. Entonces, ahora sí, avancemos. Aquí voy a empezar con un ejemplo, bueno, que tal vez podría ser hasta patológico. ¿Quién se le ocurriría sumar esa clase de número? ¿Verdad? Bueno, pero es un número. Nos podemos preguntar si tiene sentido sumarlo o no. Y entonces, bueno, como les comenté yo la vez pasada, el criterio de la razón, ¿verdad?, formar la fracción de dos términos consecutivos, es particularmente útil cuando los términos involucrados son factoriales y potencias. ¿Por qué? Porque cuando usted considera el cociente, en este caso, cuando usted considera el cociente de dos términos consecutivos, hay mucha cancelación. Vea que al final me quedó algo relativamente bastante bonito, ¿verdad? Empezamos con unas fracciones ahí feas, cancelamos un montón de cosas y al final pues nos queda una expresión bastante amena que la podemos analizar. En este caso calculamos el límite casi sin ningún inconveniente. Ok, entonces este ejemplo tal vez patológico, pero bueno, ejemplo al fin. Profe, ¿por qué dice patológico? Porque Bueno, está muy raro. ¿a quién se le hubiera ocurrido? Ya. Si ustedes quisieran escribir una serie y preguntarse si converge o diverge, el que venga con este ejemplo, pues está chocho. Pues es un ejemplo, vamos, sacarlo a manga, ¿verdad? Muy posiblemente una función de este tipo no aparezca, ¿verdad?, en sus vidas cotidianas, ¿verdad? Porque es bastante raro. ¿Quién se le ocurre hacer eso? A eso me refiero por patológico, ¿verdad? Tal vez un ejemplo raro. ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre hacer un ejemplo así extraño? Bueno, a mí. Bueno, yo lo saqué en un libro. Ok. Entonces, vean que los términos involucrados en esta serie son productos de factoriales. Entonces, en particular, está como diseñado, ¿verdad? En el fondo está diseñado para utilizar el criterio de la razón. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el cociente de dos números consecutivos de esta forma, van a haber muchas cancelaciones. Entonces, intentemos ver qué pasa si yo intento utilizar el criterio de la razón. Entonces, el criterio de la razón lo que me dice es que calcule el cociente de dos números consecutivos que tienen esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo estoy dejando todos estos puntos suspensivos ahí para que ustedes estén obligados a hacer el cálculo. De todas formas, les voy a dar la respuesta, pero lo que quiero es que ustedes hagan el cálculo, vean qué se cancela con qué, ¿verdad? ¿Por qué? Al final de cuentas, nos queda algo relativamente mucho más manejable. Entonces, cuando ustedes hacen todas las cancelaciones que hay que hacer, nos queda esta expresión,
¿verdad? Note, por ejemplo, que ya no hay factorial, ¿verdad? Antes había aquí el cubo de un factorial y la potencia sexta de un factorial, y todos esos factoriales desaparecen. Entonces, como ejercicio, verifiquen que en efecto, al calcular este cociente de dos números consecutivos de esta forma, muchas cosas desaparecen, muchas cosas se cancelan. Y obtenemos una cosa bastante simple. De hecho, todavía se puede simplificar un poco más. Aquí lo que hice fue sacar a factor común este 2. Entonces, si usted saca a factor común este 2, pues 2 a la 3 es 8. Pero en el denominador hay un 64. Entonces, cancela un 8 de arriba con un 8 de abajo y me queda un 8. Y lo que me sobraría aquí, que es un n más 1, ese n más 1, tengo 3 n más 1, ¿verdad? Está elevado al cubo. Cancela con 3 de los que están en el numerador, y al final lo que me queda es una fracción bastante más amena. Yo puedo trabajar bien con esta fracción. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema el criterio de la razón? Calcule el límite. ¿Qué pasa cuando esto va para el infinito? Entonces, ¿a qué se aproxima este número? ¿Cuál es el límite de esa fracción cuando n va para infinito? ¿Cómo calculan ese límite? Hay que aplicar el L'Hopital. Bueno, se puede aplicar el L'Hopital. Habría que aplicar el L'Hopital 3 veces. Entonces, sí, sí se puede aplicar el L'Hopital. Hay que hacerlo 3 veces si va a aplicar la regla L'Hopital. Pero de forma más sencilla. Lo de abajo es mucho más grande que lo de arriba, profe. ¿Por qué? Porque si distribuyese 8, no quedaría 8 menos 8 a 3. No se puede. O sea, lo de abajo es cúbico. Lo de arriba también es cúbico. Entonces vea que no es más grande, es del mismo tamaño. Lo de arriba es cúbico y lo de abajo también es cúbico. O sea, es como que estoy haciendo infinito a la 3 en el numerador e infinito a la 3 en el denominador. ¿Verdad? ¿Cuánto va el límite? ¿Quién me dice cuánto va el límite? Tengo un polinomio de grado 3 en el numerador y un polinomio de grado 3 en el denominador. ¿Cuánto hace el límite? Es un límite de esos pasteles. Aquí alguien escribió en el chat y pone que da un cuarto. No da un cuarto, pero tal vez, ¿por qué piensas que da un cuarto? La respuesta no es un cuarto. ¿Por qué? O tal vez veamos por qué el compañero pensó que es un cuarto. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver qué es lo que dice el chat. Por el factor más grande, el elevado al cubo, supongo. ¿Cuál es el? O sea, si ustedes fueran a escribir, déjenme borrar esto acá. Si ustedes fuesen a escribir, que bueno, no hace falta, pero si ustedes escriben si ustedes expanden este cociente, entonces abajo les va a quedar 8n al cubo, y bueno, creo que si todos estamos de acuerdo que no importa qué es lo que sigue. Lo que importa es la potencia más grande de infinito que aparece, y la potencia más grande que va a aparecer es 8 veces infinito al cubo.
¿Cómo empieza el polinomio de arriba? Cuando ustedes consideran 2n más 1 elevado a la 3, ¿qué les queda? ¿Cómo empieza? ¿Cómo quedaría, cómo quedaría este polinomio cuando yo lo expando? 8 en la 3. 8 en la 3, se quedaría 2 al cubo, que es 8, por n al cubo, o sea, 8n al cubo, y el resto, pues, es completamente irrelevante para efectos del límite, ¿verdad? Si hiciéramos L'Hopital y derivo 3 veces, pues, polinomios de grado 2 o menor desaparecen al derivarlos 3 veces. Entonces, digo, básicamente, para calcular este límite, lo que tengo que hacer es borrar todo lo que no aporta. Todo lo que sea de grado menor que 3 no aporta. Y entonces lo que me queda es la función constante 1. Es decir, que este límite es 1. Ok. Bueno, ahí tal vez una llamada de atención. Este límite no es uno de los que debería de causar problemas, ¿verdad? Es un límite bastante sencillo. Ok. Entonces vea que el límite es 1 y el criterio de la razón no me dice nada en lo absoluto cuando el límite es 1. Entonces vea que el criterio de la razón, si bien casi que está diseñado para analizar este tipo de problema, caemos en la única excepción en donde no se puede utilizar, ¿verdad? L igual a 1, no hay criterio. Entonces digamos, el siguiente criterio es un criterio más poderoso que el criterio de la razón. Tal vez no es tan fácil de justificarlo, ¿verdad? ¿Por qué es así? Pero bueno, se llama el criterio de Rabe. Y dice lo siguiente: si usted tiene una sucesión de términos positivos, tal vez ignoren esto, ¿verdad? Si el criterio de la razón no funciona, es porque este límite da 1. Entonces, si yo le resto 1 a ese límite, pues esto me daría 0. Entonces, lo que hace el criterio de Rabe es comparar si ese 0 es un 0 pequeñito o un 0 grande. Entonces, cuando n va para infinito, voy a multiplicar por infinito. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicando por infinito y ver quién gana. Si después de multiplicar por infinito, el C0 todavía sobrevive un pedazo, entonces el límite existe. Esto es una forma indeterminada. Es una forma indeterminada, pero lo que estoy diciendo es que el límite existe. Entonces, de alguna manera, yo puedo calcular el límite. Y si el 0 no... Perdón, más bien, si el infinito no mató todo ese 0, si algo sobra, entonces tengo un criterio de convergencia que dice lo siguiente. Si ese límite es más grande que 1, entonces la serie converge. Si es más pequeño que 1, entonces la serie diverge. Y de nuevo caemos en que puede ser que ese límite de exactamente 1, en cuyo caso no hay criterio. Entonces, este es un criterio, no es de los más, ¿cómo les digo? No es de los más comunes verlos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el criterio de la razón falla, uno puede intentar ver qué pasa con esta sucesión, y si el límite existe y satisface que es distinto de 1, pues vamos a tener información acerca de la convergencia de la serie original. Entonces, este es un criterio que no es común verlo en la práctica. Usualmente el criterio de la razón es suficientemente fuerte, pero cuando falla, pues recurrimos a este otro criterio más fuerte. Entonces, vamos a aplicar este criterio en la sucesión anterior. Entonces, ya habíamos visto que cuando calculamos esta diferencia, bueno, cuando calculamos este cociente, ya hemos hecho un cálculo anteriormente, obtenemos esta fracción. Y ahora lo que dice el criterio Rabe es réstele 1 a ese cociente.
Entonces, cuando yo hago esa resta, vea que me va a quedar, bueno, me va a quedar el común denominador, como común denominador, si quieren escriban esto sobre 1, ¿verdad? ¿No? Entonces, el común denominador es el producto de los dos. Y en el numerador multiplico en cruz y me quedaría este término polinomial. Noten, bueno, hagámoslo, que eso fue lo que hicimos en el caso anterior. Cuando ustedes expanden esos productos, la razón de que el límite diera 1, en el paso anterior, es que las dos empezaban con 8n al cubo. Esa fue la razón de que el límite diera 1, que el numerador era aproximadamente 8 en el cubo y el denominador también era 8 en el cubo. Entonces, vea que cuando usted resta, esto es lo que está haciendo aquí el criterio de RB, cuando usted resta, cancela esos 8 en el cubo, que era lo que estaba haciendo que fueran tan parecidas. Y ahora nos queda, bueno, aquí hace falta expandir hasta grado 2 para ver qué es lo que queda. Ahí ustedes hacen el producto, no hay ningún problema. Y entonces al final me va a quedar 12, 24 menos 12 es 12. Entonces me va a quedar 12n cuadrado más algo de menor grado. Esa parte no es importante. ¿Y qué es lo que decía el criterio RB? Multiplique esa fracción por n. Entonces cuando yo multiplico por n, va a empezar con 12n al cubo. Y por lo tanto, una vez que yo multiplico por n, me va a quedar el límite de 12n al cubo sobre, aquí cometí un error bastante importante, aquí sería 8n, perdón, aquí no es la 3, el 3 va acá, ¿verdad? El 3 va afuera, ahí es un error que cometí a la hora de hacer la solución. Y entonces ahora noten que este límite, de nuevo, es un cociente de un polinomio cúbico entre otro polinomio cúbico. Y lo único que importa a la hora de calcular ese límite son los coeficientes principales, lo que acompaña a n al cubo y a n al cubo. En este caso 12 y 8. Entonces ese límite es 12 octavos. 12 octavos es más grande que 1. Y si nos devolvemos al criterio de Raven, el criterio de Raven nos dice que si ese límite es más grande que 1, entonces la serie converge. Entonces, utilizando ese criterio, concluimos que la serie original, esa serie extraña que a alguien se le ocurrió poner, es convergente. Ok. De nuevo, este es un criterio, ¿verdad?, que no es tan útil, al menos de que usted confeccione. Si yo no escojo el término a sub n de esta forma, el límite no va a dar 1. Si ustedes observan las simplificaciones que hicimos aquí, la razón de que era 1, 10, se dieron un montón de cancelaciones. Si yo te lo he puesto, por ejemplo, este 64 ahí, ya no va a quedar un 8 en el denominador, y ese es el 8 que yo ocupaba, porque en el 8, porque en el numerador quedaba un 8. Entonces, si yo no confecciono la serie, casi que garantice que el límite del cociente de 1, pues no hace falta utilizar el criterio Rabe. Es un criterio muy, muy raro, porque casi siempre el criterio del cociente es poderoso, ¿verdad? Es lo suficientemente fuerte para no tener que utilizarlo. Pero bueno, hay casos de casos. Entonces, es otro criterio que se puede utilizar cuando el criterio cuando el criterio del cociente falla. No es que falle, es que no dice nada, ¿verdad? No es suficientemente poderoso. Ok, ¿alguna pregunta? Bien. Profe, no pregunta, pero sí, tal vez si pudiera subir otra vez como a mediación, otro ejemplo de esta parte. ¿De cuál? ¿De la B? Sí, y el de razón, porque sí, me deja un poquillo Sí, confundida. puedo subir, claro que sí. Ok, Unos ejemplos de cada criterio. gracias. Ok, bueno, tal vez ahora para continuar,
Esta slide que está aquí no es que la repetí, sino que la copié y la pegué, no sé si se repetía. Cuando analizamos el criterio de la razón, básicamente la motivación era esta, ¿verdad? Si yo logro encontrar un número L que me permita acotar la sucesión A de esta forma, entonces yo puedo comparar con una serie geométrica. Ahora, si el L si no nos dan el L de antemano, pues cómo es que yo encuentro, o cómo podría yo mostrar que ocurre esta lista de desigualdades si no sé quién es el N. En el ejemplo anterior lo que hicimos fue considerar el cociente de dos consecutivos, ¿verdad? Si uno es L a la N más 1 y ahora tengo L a la N, pues tengo una desigualdad de esta forma, entonces, pues se cancelan las potencias comunes y me quedaría entonces que el cociente es más pequeño que L. Entonces, si yo tengo eso, vimos cómo, bueno, esa fue la razón que está detrás del criterio del cociente, el criterio de la razón. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero tal vez inclusive de una forma más intuitiva. Pero entonces, de nuevo, si no supiéramos el L de antemano, ¿qué podríamos hacer? En vez de tomar los cocientes para que se cancelen, ¿y por qué no tomamos raíces? Yo tomo, bueno, la primera no hay nada que hacer, de hecho aquí uno está sobrando. Si yo saco raíz cuadrada a esa desigualdad, obtendría que la raíz cuadrada de a sub 2 es más pequeña que L. A la que sigue, si saco raíz cúbica, entonces me quedaría que la raíz cúbica de a sub 3 es más pequeña que L. ¿Verdad? Si la última le saco la raíz enésima a ambos lados, pues la raíz enésima cancela con la potencia enésima y me queda L. Es decir, que inclusive hubiera sido más sencillo, en vez de tomar los cocientes, simplemente tomar raíces. Entonces, esto sugiere un criterio de convergencia, que se llama el criterio de la raíz. El criterio de la raíz enésima. Si yo tengo una sucesión de términos positivos y la raíz enésima de los coeficientes se aproxima a una constante, entonces puedo comparar con una serie geométrica. Y por lo tanto, si la serie geométrica con razón L el L es más pequeño que 1, la serie converge. Si el L es más grande que 1, diverge. Y si es igual que 1, de nuevo caemos en una situación en donde no hay criterio. Y de nuevo, la razón de que ese criterio sea como es que en cada uno de los casos lo que estoy haciendo es comparando con el criterio de comparación directa, ¿verdad? Esto es más pequeño o más grande que una serie geométrica. Entonces, en esos casos, obtenemos básicamente el criterio de la raíz. En el fondo, lo que estoy haciendo es comparando con una serie geométrica. En el ejemplo que vimos del criterio de la razón, ¿verdad? Dijimos que ese criterio básicamente está diseñado para estudiar sumandos, estudiar series que están formados por factoriales o por potencias. ¿Por qué? Porque dado la recurrencia que hay entre los factoriales y las potencias, cuando usted considera el cociente hay mucha cancelación. Ahora, este criterio de la raíz enésima básicamente está diseñado para ser aplicado a sumas cuyos términos están elevados a una potencia enésima, ¿verdad? El criterio lo que me dice es que considere la raíz enésima de los sumandos. Y bueno, si cada sumando es la potencia de alguien, es bastante natural aplicar el criterio de la raíz a ese tipo de serie. Entonces, vea que en este caso, si yo calculo la raíz enésima, pues la raíz cancela con la potencia y me queda un límite bastante manejable. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? 1/3. De nuevo tengo un polinomio de grado 1 en el numerador, otro de grado 1 en el denominador, y por lo tanto lo único que me interesa son los coeficientes principales. Lo demás lo puedo descartar, ¿verdad? Es despreciable
respecto de infinito. Y por lo tanto, bueno, L cancela con N y el límite es 1/3. Ahí, ¿por qué no? Ahí está. El límite es 1/3, es un número que es más pequeño que 1 y por lo tanto el criterio de la raíz, el que acabo de enunciar, nos dice que la serie original se puede comparar con una serie geométrica con razón 1/3 y por lo tanto es convergente. ¿Okay? Entonces, este criterio es muy parecido en espíritu al criterio de la razón. En el fondo lo que estoy haciendo es comparando con una serie geométrica, pero digamos, sus aplicaciones pues sí son muy marcadas. El criterio de la razón me sirve cuando a la hora de dividir términos consecutivos existe cancelación casi que obvia, inmediata. Y el criterio de la raíz me sirve cuando los sumandos pues son potencias. En este caso potencias que dependen de n. Ok, este es otro ejemplo, es bastante parecido. Uno podría, ¿verdad? No estoy diciendo que el criterio de la razón no sirva, ¿verdad? Pero tengo una suma de una serie donde los términos son potencias, entonces casi que es cantado, ¿verdad? Que a este tipo de series pues es más útil aplicarles el criterio de la razón enésima. Entonces, bueno, hacemos eso. Entonces calculamos el límite de la raíz enésima de cada uno de esos sumandos. Note que ahora, ¿verdad? Yo estoy tomando la raíz enésima, pero la potencia es n al cuadrado, es que es n por n. Entonces, una potencia de la raíz cancela con 1 de la potencia en el exponente, y por lo tanto me quedaría este límite, donde todavía tengo potencias en el exponente. ¿Cuánto vale este límite? Hagámoslo al revés. Si yo le doy vuelta, n más 2 arriba. Ya contestaron, vamos a ver qué pusieron en el chat. Y n abajo, en el chat dice 1. No es 1. Ese límite no es 1, por dicho no es 1. Si fuese 1, entonces el criterio no sirve, ¿verdad? Entonces no es 1. Vamos a ver cómo se calcula ese límite. Si yo le doy vuelta y entonces tengo esta fracción elevado a la n, pues ahora es mucho más sencillo separar la fracción de adentro como n entre n es 1 más 2 entre n, ¿no es cierto? Y ahora este límite, pues ya creo que todos deberían de saber cuánto es. ¿A qué se aproxima esa función cuando n se aproxima a infinito? El exponente no sería negativo, ¿Por qué negativo? porque usted le dio vuelta a la fracción. Sí. Aquí va a ser 1 entre lo que me da aquí abajo. Sí. Le estoy dando vuelta. Ahora le vuelvo a dar vuelta. Ok. ¿Cuánto da este límite? E a la menos 2 era. Este da e a la 2. A la 2. Entonces este da e al cuadrado. Y por lo tanto, el límite original, que era 1 entre este otro, pues va a ser 1 entre e al cuadrado. 1 entre e al cuadrado es un número que es más pequeño que 1. Y por lo tanto, por el criterio de la raíz, tenemos que podemos comparar esta serie con una serie geométrica convergente. ¿Verdad? De nuevo, vea que no es tan, tal vez en ese ejemplo no es tan claro, bueno, tal vez un poco sí, pero aquí lo que estamos diciendo es que este número lo puedo comparar con 1 entre e al cuadrado elevado a la n. Entonces, ahora sí, tengo un criterio de comparación directa, dado que la serie geométrica
con razón 1 entre al cuadrado es convergente, la que es más pequeña también va a ser convergente. Entonces, el criterio de la razón es muy útil, o básicamente está diseñado o pensado en poder comparar con una serie geométrica en donde los términos básicamente son factoriales o potencias, y el criterio de la raíz está también diseñado en el mismo espíritu, pero ahora donde es más beneficioso sacar una raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparece un exponente. Ok. Entonces, esta es una aplicación rápida y sencilla del criterio de la raíz. Bueno, no sé, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una, profe. Dígame. Usted puede llegar así y poner una raíz dentro del límite ya, sin más ni menos. O sea, ¿Cómo es la pregunta? si que usted coge y pone una raíz dentro del límite para cancelar directamente, sí, o sea, conveniencia sí, sin más repercusiones en la ecuación. Pero vea que yo no evalúo el límite hasta el puro final, ¿verdad? Inclusive yo pude haber hecho esto. O sea, el límite aquí no lo utilicé hasta este igual, ¿verdad? Entonces, note que esto es cierto, ¿verdad? Note que tal vez encerrémoslo en una... Esto que está acá es cierto. Aún no estamos hablando de límites. Yo tomé la raíz enésima de esta potencia, se cancela uno de los n's con uno de los n's al cuadrado que está acá, y hasta el final, ¿verdad? Hasta que yo dije, esto es igual a, fue que yo evalué el límite. Entonces, no fue que, digamos, tal vez que quede claro, no fue que yo metí el límite dentro de la raíz. Eso se podría hacer, el único inconveniente es que el n también se mueve, entonces en ese caso no lo podría hacer. Si este fuera una constante, si fuera la raíz cúbica, pues sí, yo puedo meter el límite dentro de la raíz, porque la función raíz cúbica es una función continua. Bueno, primero que todo, no sé si más o menos quedó claro la manipulación, ¿verdad? Yo no estoy metiendo el límite adentro, estoy aplicando propiedades de la función raíz y de la función exponencial, bueno, la potencia. Y pregunta, en el chat, pregunta Guillermo, que cómo sabe uno cuándo usa cuándo usa el teorema 1 y cuándo usa el teorema 5. Pues eso va a depender mucho, como decía, me acuerdo que había un libro, creo que era de ecuaciones diferenciales, que decía, hace esa pregunta, ¿verdad? Cuando uno estudia ecuaciones diferenciales, uno estudia la ecuación de Bernoulli, estudia la ecuación de Clairaut, estudia la función lineal, cambio de variable, factor integrante, ¿verdad? Uno estudia un montón de técnicas de integración, básicamente, técnicas para resolver ecuaciones diferenciales, y una pregunta válida es, si yo le doy una ecuación diferencial, ¿cómo sé yo si hago un cambio de variable? ¿Cómo sé yo si es lineal? ¿Verdad? Si es un factor integrante. Y la respuesta que daba el libro es, eso depende del ingenio y la experiencia. Entonces, no hay una receta, no hay una receta que le diga, esta serie, aplíquele este teorema. Sí hay patrones que uno puede darse cuenta, y de nuevo va a depender mucho de la experiencia. Entonces, los criterios de la razón y del cociente, esos yo diría que son los más evidentes de los dos, ¿verdad? Porque, como les dije, casi que están diseñados con un objetivo, que es que al hacer un cociente se simplifiquen un montón de cosas. Y eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, hayan factoriales y potencias. Entonces, el criterio de la razón, ¿verdad? El criterio del cociente, básicamente podríamos decir que se utiliza siempre que aparezcan factoriales o potencias. ¿Verdad? Y el criterio de la razón, de la raíz, que es este que estamos discutiendo en este momento,
pues también, ¿verdad? Como que está diseñado para atacar cierto tipo de problemas. ¿Cuáles? Las series que el término, el sumando, aparece a la n. Bueno, aquí a la n cuadrado. Pero sí, ¿verdad? No hay una receta que me diga a este le aplico a este y a este no. Pues va a depender mucho de la experiencia, ¿verdad? Uno los va identificando poco a poco, pero no hay una receta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profe, yo quería comentarle, hacerle un comentario. Ahora que aprovechando que veo que también el otro estudiante, ¿no? No le pasa igual que a mí, que, o sea, que no estoy entendiendo bien. Bueno, el tema es que no estoy, yo específicamente no estoy entendiendo bien el tema. No sé, porque siento que las clases como que se extienden mucho y es mucho contenido, ¿entiendes? Entonces, Sí, hay mucho contenido. me agobia, me agota, están teniendo que introducir todo eso en mi mente y llega un momento en que me saturo y ya hay una parte de la clase que ya no entiendo nada, Sí, no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, la otra parte es que como que es mucho contenido y todo muy teórico, o sea, y muy matemático. Entonces, usted explica la firmina y como que todo súper teórico. Y entonces, no nos enfrentamos como tal a un ejercicio. Y los ejemplos que usted pone, a veces yo noto que son un poco complicados para estar nosotros como que empezando a sumergirnos en estos temas. Son aún ejemplos muy complicados, entonces como que a uno todavía no entiende cómo resolver la parte algebraica y entonces usted está explicando la parte de criterio de convergencia, ¿entiende? Y sí. entonces como que eso me confunde y ya le pierdo el hilo a la explicación y ahí me voy y bueno, y no entiendo bien. Y me está pasando algo así. Entonces, no sé, Sí, aprovechando que al otro compañero bueno, parece que le está pasando igual. tendría que pensar qué podríamos hacer. Digamos, la parte de los, como usted dice, ¿verdad? Es mucho contenido y, ¿verdad? Eso es cierto. Eh, eh, sí, no. Tal vez, Sí. profe, si lo hacemos como, bueno, perdón, yo creo que tal vez sería más breve, pero como 3 ejercicios y de una dificultad, digamos, un ejercicio como muy fácil, como para atenderlo así, nivel colegio, luego como un ejercicio un poquito más difícil y luego como estos ya que pues, yo, digamos, yo puedo entender que tal vez los ejemplos difíciles ayudan luego, porque uno no se los va a topar en el examen, pero como los vimos en clase, tal vez uno dice, mira, este fue dificilísimo, pero ya en el examen no tanto. Pero tal vez como esa degradación de dificultad, tal vez uno muy fácil para que uno agarre la teoría y luego Sí, digamos, ocurre. bueno, yo tal vez, bueno, no sé, tal vez no lo hayan apreciado así, pero digamos, eso es lo que he intentado yo hacer. Los ejemplos caen, digo yo, en esta categoría que son hasta patológicos, ¿verdad? Tal vez los primeros que hicimos, ¿verdad? 1 entre n, era hasta un poco más natural, ¿verdad? 1 entre n cuadrado, inclusive, ¿verdad? Uno lo puede asociar con algo cotidiano. Ya esto es, ¿verdad? Como que sí, y yo coincido con ustedes, ¿verdad? Este tipo de ejemplo, ¿verdad? A quién se le ocurrió y para qué? Y estamos de acuerdo que, ¿verdad? Caen en esa, tal vez en esa categoría de patológico. Pero yo he intentado, bueno, tal vez ustedes revisan las diapositivas, hacer lo que ustedes precisamente me han dicho, ¿verdad? Ir como de más fácil a un poco más difícil. Tal vez no sé si Por ejemplo, ese difícil, yo digo difícil. es que en el, Bueno, mi- sí, sí, por ejemplo, el ejercicio anterior, el ejemplo anterior que usted propuso, que sí, era un ejercicio que, o sea, yo lo vi y me quedé loco, no entendí, no llegué a entender todavía ni la forma, ¿no? Porque tenía un factorial dentro de otra raíz sobre eso. sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que así lo Entonces, introdujo yo, ¿verdad? Como, es o un sea, ejemplo. usted nos pone en una presentación que nosotros estamos aprendiendo o tratando de entender todavía lo que es converger, todavía el concepto de converger. Entonces, cuando usted nos pone un ejercicio de ese nivel,
que nos vuelve loco y uno dice, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible? Sí. No, tiene la razón y bueno, voy a intentar tal vez escoger ejemplos, digamos, si no escojo ese ejemplo raro que usted acaba de mencionar, pues entonces me tengo que brincar el criterio Rabé, ¿verdad? Porque ¿verdad? Si no, Porque es para lo único que se puede utilizar o algo así, porque, no sé, es para el único ejemplo que se puede utilizar ese criterio. O sea, así patológico, sí. Bueno, no, pero, ok, vamos a ver. Lo podríamos aplicar a otro tipo de ejemplos que no tenía sentido usarlos porque o son tan sencillos que, por ejemplo, podríamos hacer un criterio de comparación directa, ¿verdad? Yo puedo aplicar el criterio Rabé, ¿verdad? Que de nuevo yo di poca motivación porque en realidad es un criterio extraño. Yo podría aplicar, por ejemplo, el criterio Rabé a la sucesión 1 entre n o 1 entre n al cuadrado, ¿verdad? Estas sucesiones, cuando usted hace el límite, cuando usted hace el cociente, de ambos cocientes son 1. Entonces yo podría intentar aplicar el criterio del cociente de Rabé a sucesiones como estas. Pero ¿para qué voy a aplicar el criterio de Rabé si yo ya sé que estas sucesiones, bueno, una diverge y la otra converge basado en argumentos más sencillos? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Inclusive yo tuve la intención de no incluir el criterio Rabé en la charla, porque ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Sirve para ejemplos un poco patológicos. Pero bueno, como es parte del curso, digamos, de la carta al estudiante, de los contenidos del curso, lo incluí. ¿Verdad? Y tal vez esto es raro, no le ponga mucha atención a al criterio Rabé. Es un criterio que vamos a ver muy poco, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué? Porque para poder aplicarlo, ocupamos casi que ser groseros, ¿verdad? Y escoger un ejemplo donde de verdad uno dice qué está haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para los demás, pues no, ¿verdad? Los demás yo sí siento que tienen su motivación. Tiene su motivación y pues sí, obviamente van a ver que hacer cálculos, van a ver que hacer operaciones algebraicas, manipulaciones, y eso no lo podemos evitar, ¿verdad? Eh, voy a intentar escoger aún mejor los ejemplos, ¿verdad? Creo que es válido la observación de que tal vez los ejemplos no son los más intuitivos, los más amigables a una primera aproximación, ¿verdad? A un primer estudio. Pero bueno, el tema en sí es un tema, vamos, avanzado, entonces como que no prometo que todos los ejemplos puedan tener un nivel de colegio, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sí, lo voy a tomar en cuenta. Aquí en el chat veo que algunos han sugerido las horas de consulta. Claro que sí, ¿verdad? Yo doy horas de consulta todos los días y solamente ayer se conectó un estudiante, antier. ¿Verdad? Entonces ya vamos por 3 semanas, que tiene 15 días, y de 15 días únicamente una persona se ha conectado. Y ese es el espacio, ¿verdad? Para profundizar, ¿verdad? Y hacer ejemplos que ustedes hayan hecho, que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Que se quedaron pegados. Ese es el espacio, el mejor espacio para ese tipo de, de profundidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso más bien los exhorto a que aprovechen las horas de consulta y que, ¿verdad? Digamos, ya sea para despejar dudas, que ¿verdad? No sé qué hizo aquí en este límite, eh, o para que resolvamos ejercicios juntos, ¿verdad? Eh, bueno, no sé si tiene algún otro comentario. No, gracias por la apertura y no, de fijo aprovechar de la hora de consulta. Ok, bueno.
Entonces, bueno, tal vez terminemos el día de hoy con lo que yo tenía planeado, ¿verdad? Y vemos después cómo hacemos. Pondríamos aquí. Ok, entonces antes de continuar, note que todos estos criterios, que ya hemos visto como 4 o 5, el criterio de comparación directamente es comparar una serie con otra y ver, si uno conoce qué le pasa a la una, pues deduce qué le pasa a la otra. El criterio de comparación al límite es también en ese espíritu, ¿verdad? Usted forma un cociente de dos sucesiones y si usted conoce qué pasa con una, sabe qué pasa con la otra. Pero es una comparación, ¿verdad? Usted quiere decir si esta converge o diverge y usted ocupa saber si otra converge o diverge. Es una comparación, en el fondo, una comparación más cuantitativa, pero comparación a fin de cuentas. El criterio de la razón y el criterio de la raíz, los dos que acabamos de estudiar, también son un criterio de comparación, ¿verdad? Usted en el fondo compara una serie con una serie geométrica. ¿Verdad? Esos dos últimos, como que está oculto la comparación, ¿verdad? Usted agarra el A sub n y A sub n más 1, y entonces pareciera que está comparando consigo mismo. Por eso lo dije así en la clase anterior, ¿verdad? Uno compara consigo mismo. Pero en el fondo es una comparación con una geométrica. El criterio de Ravet es un poco más oscuro en su motivación, pero también está haciendo una comparación. Y bueno, en resumen, todos los criterios que hemos analizado hasta el momento ocupan que usted compare con otra cosa. Y bueno, usualmente, tal vez, y eso de nuevo va a depender de la experiencia, de la práctica, uno no sabe con quién comparar a priori, ¿verdad? Uno no sabe con quién es un buen candidato para realizar la comparación. El siguiente criterio que vamos a analizar es parecido. Existe una comparación, pero existe una comparación natural. ¿En qué sentido? Entonces, veamos el ejemplo que hicimos hace, creo que ya dos clases, cuando analizamos la serie armónica y esta otra, la suma de los recíprocos de los números naturales. ¿Qué fue lo que hicimos en aquel momento? Comparamos, al darse cuenta, aquí hay un pequeño error, no sé por qué dice DS, voy a tacharlo. En ese caso, lo que hicimos fue comparar con ciertas áreas, ¿verdad? Nos dimos cuenta que la suma, uno la puede interpretar como la suma de ciertos rectángulos, ¿verdad? Ciertos rectángulos, en este caso, determinados por las funciones 1 entre x para la primera y la función 1 entre x cuadrado para la segunda, ¿verdad? Si usted evalúa la función en un número natural, pues lo que le va a quedar es cada uno de esos términos, ¿verdad? Entonces, nosotros comparamos, solo que era bastante obvio con quién comparar, ¿verdad? Si usted quiere analizar el comportamiento de la serie armónica, que corresponde a rectángulos determinados por la función 1 entre x, entonces analizamos la función 1 entre x. Si queremos analizar el comportamiento de la función de la serie 1 entre n cuadrado, pues naturalmente analizamos la función 1 entre n cuadrado. Entonces, esos dos ejemplos, lo que hacemos entonces es calcular el área, ¿verdad? Esto que está acá es una aproximación del área bajo la curva por rectángulos. Entonces, en los rectángulos, como la función no es recta, pero tiene curva, la función es curva, entonces obtenemos una aproximación. Pero es una comparación con una función bastante natural, ¿verdad? En este caso, 1 entre x corresponde a la serie cuyo sumando es 1 entre n, y para la otra, pues, es 1 entre x cuadrado. Entonces, estudiando el área bajo la curva, nos damos cuenta que la serie armónica diverge, pues esta área es infinita, y estudiando esta otra integral, como el área es finita, entonces concluimos que esta serie también es finita, converge.
Entonces, esa idea de comparar una serie con la función que, digamos, que determina los valores de la sucesión, me permite tener un criterio de convergencia en donde yo comparo con una integral. Bueno, ese criterio se llama el criterio de la integral. Entonces, ¿cuál es la idea? Sí. No, ten. Entonces, el criterio de la integral lo que dice lo siguiente es que tiene una función positiva, continua y decreciente. Entonces, la suma o la serie que usted obtiene, vea que esto básicamente es la suma de rectángulos con base 1 y altura f de n. Entonces, lo que estoy haciendo es considerar mi función y en intervalos de longitud 1, considerar un rectángulo que tenga altura, en este caso n. Bueno, entonces, esta suma se puede interpretar como el área, una aproximación al área. Una aproximación porque, bueno, dado que la función posiblemente no sea recta, voy a dejar de sumar ciertos pedacitos acá, ¿verdad? Entonces, lo que dice el criterio de la integral es que la suma de los rectángulos y el área total, pues, básicamente son la misma. Si una converge, la otra converge. Si una diverge, la otra diverge. Entonces, vea que en este caso estoy comparando una serie con una integral, pero la comparación es bastante natural, ¿verdad? Estoy tomando, en este caso, los términos de la función en puntos naturales y aquí estoy tomando simplemente la función. Es una comparación bastante natural. Ok, y este fue el criterio que nos permitió a nosotros concluir el criterio para la P-serie. Yo aproximo estas áreas de rectángulos, lo aproximo por el área bajo la curva, y dado que yo puedo calcular directamente cuánto da esa integral, entonces tengo un criterio que me dice cuándo es que esta suma de área de rectángulos es convergente. Entonces vea que el criterio de la P suma, que me decía que para que esto converja, ocupo que el exponente sea más grande que, o P, perdón, que la P sea más grande que 1, es exactamente lo que ocupo para que este límite exista. Cuando yo evalúo en infinito, aquí me quedaría un límite, y ocupo que la potencia de esa X sea una potencia aquí lo tengo 1 menos P, ocupo que sea negativa, ¿verdad? Entonces, si P es más grande que 1, esta potencia sería negativa, y cuando escapo a infinito, entonces obtengo 0. Entonces, ese fue el criterio que utilizamos para, esa fue la idea que utilizamos para estudiar las series, las P-series. Ok, entonces veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos una serie. De nuevo, aquí usted podría pensar, le puedo aplicar el criterio de los que hemos visto, ¿no? Pero entonces tengo que pensar, ¿con qué la comparo? ¿La comparo por arriba o la comparo por abajo? ¿Verdad? Si usted no sabe, si usted no sospecha de antemano si la serie es convergente o divergente, el criterio de comparación directa es bastante inútil. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Si usted quiere concluir convergencia, ocupa una desigualdad, vamos, acotar por arriba. Si usted sospecha divergencia, la ocupa por abajo. Y así hago las chiquis, pero bueno. Igual, entonces, para poder aplicar uno de los criterios de comparación al límite, inclusive el criterio de la razón, ¿verdad? No es claro que vaya a ocurrir una cancelación útil. Entonces, esos criterios, pues, no es que no se puedan utilizar, pero son sospechosos de que vayan a servir. Uno sospecha de que no van a servir. Sin embargo, la función, los valores que estoy sumando, los puedo ver como valores de una función continua, positiva y decreciente. Entonces,
de nuevo, el criterio, en este caso de la integral, es un criterio mucho más natural. Entonces, esta función es positiva, es decreciente para x más grande que 8, por eso fue que puse aquí la suma a partir de 8. Aquí yo les pregunto que por qué, o sea, ¿cómo sé yo que esta función es decreciente para x mayor o igual que este valor? Recuerden que para una función, en este caso una función de variable real, tenemos un criterio que me dice cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Se llama el criterio de la primera derivada. Entonces, como ejercicio, calculen la derivada de f de x y esta es exactamente la condición que ustedes ocupan para que la derivada sea positiva. Perdón, para que sea negativa. Yo quiero probar que es decreciente. Entonces, para x mayor o igual que e al cuadrado, el criterio de la primera derivada me dice que la derivada es negativa. Entonces, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, ahí yo les pido que ustedes completen este pequeño detalle para verificar que en efecto esta función satisface las condiciones del criterio de la integral. Ustedes ocupan una función positiva, que sea decreciente, que sea continua. Bueno, esta función satisface esas tres cosas. Y por lo tanto, podemos aplicar el criterio de la integral. ¿Qué es lo que es el criterio de la integral? Sustituya la suma por una integral. ¿Verdad? Inclusive la integral, la razón de que sea este símbolo proviene de considerar una versión más continua, no tan quebrada del símbolo de suma. Entonces, esto realmente es como una S, es una S alargada, porque en realidad está generalizando el concepto de suma. Bueno, ustedes calculan por partes, este cálculo también se los voy a asignar como un ejercicio, integrando por partes, ustedes calculan cuánto vale la integral, aquí yo lo hice por ustedes, y ahora entonces simplemente al sustituir, al estudiar en vez de la suma discreta, la suma continua, pues vemos que este límite es más grande que la función 2 raíz de x por logaritmo de x. Aquí lo que hice fue factorizar un 2 raíz de x y un 2 raíz de x. Obtengo esta función que está acá. Cuando tomo el límite, cuando x se aproxima a infinito, recuerda que por el teorema fundamental del cálculo, la integral definida se calcula, primero calculamos la primitiva y luego evalúo en lo de arriba menos el límite inferior. Entonces es mayor porque le tengo que restar lo que vale en 8. Entonces, como no me interesa, nos damos cuenta que ese límite da infinito. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? El área bajo la curva, si ustedes grafican la función logaritmo de x entre raíz de x, esa área es infinita. Y esto corresponde a las áreas de los rectángulos que tienen altura logaritmo de, o sea, f de n. Entonces, si el área de los rectángulos es más grande, o sea, es cercana al área total, y el área total es infinito, entonces la suma también tiene que ser infinita. ¿Estamos? Entonces, es una aplicación del criterio de la integral, en donde, vea que a priori, si usted quisiera comparar esto con utilizar cualquiera de los otros criterios que hemos visto, pues realmente yo creo que no es claro con quién compararlo. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la serie diverge porque la integral diverge. Ok, para ir cerrando, note que en todos los teoremas que hemos visto y en todos los ejemplos que hemos estudiado, yo he pedido que los términos sean positivos. ¿Por qué? ¿Para qué?
Básicamente porque en el fondo estoy utilizando el teorema de la convergencia monótona. Entonces yo ocupaba que las sumas parciales fuesen crecientes. Y para eso es que yo les pedía que los términos sean positivos. En la práctica, pues, esto ha sido por conveniencia. En la práctica, pues, uno se encuentra con sucesiones, con series, cuyos términos pueden ser negativos. Y deberíamos de poder analizar la convergencia también de series donde tengan términos positivos y negativos. Y bueno, dándose cuenta de esta desigualdad bastante natural, el valor absoluto de un número siempre es más grande que el número, y el número siempre es más grande o igual que menos que el valor absoluto. Uno puede comparar una serie que a priori tiene signos negativos con una que únicamente tiene términos positivos. Y eso entonces me da otro criterio que lo que dice en sencillo es que si yo logro saber que al poner todos los símbolos menos igual a más, si yo logro saber que esa converge, entonces la otra que está en el medio también converge. Entonces, esto se llama el criterio de la convergencia absoluta. Si usted en una suma cambia todos los menos por más y lo que obtiene es convergente, entonces dejarlo con los menos también es convergente. Entonces, si la suma al cambiar todos los negativos por positivos es convergente, entonces la serie original con sus más y con sus menos también es convergente. En este caso se dice que la serie converge absolutamente. Eso es un término que se utiliza para decir que si yo reemplazo todos los negativos por positivos, sigo obteniendo una serie convergente. Una pequeña observación es que el criterio de convergencia absoluta no dice que las dos series tengan el mismo comportamiento. Es muy posible que si usted cambia los menos por más, vaya para infinito, ¿verdad? Diverja. Y el ejemplo más, digamos, estándar es la serie armónica y una que es muy parecida, pero donde van alternando los más y los menos. Entonces, la serie, a veces se llama la serie armónica alternante, lo que alterna son más, menos, más, menos, más, menos. Esta serie es convergente, pero si usted cambia todos los menos por más, lo que obtiene es la serie armónica, que ya sabemos que es divergente. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De que no dice que si una diverge, la otra también. Dice que si una converge, la otra converge. Es un criterio de comparación por arriba. Entonces, si la grande converge, la más pequeñita también. Y en general, ¿verdad? Este muy posiblemente sea el criterio más sencillo de aplicar de todos los que hemos visto, que es lo siguiente: si usted tiene una sucesión cualquiera de términos positivos, que es decreciente, y que el límite da cero. Vea que el límite de cero es la condición necesaria para convergencia. Lo que dice este criterio es que esa condición necesaria es suficiente en el caso de series alternadas. Entonces, si yo agarro una sucesión de términos positivos y lo sumo, pero cambio más, menos, más, menos, más, menos, ¿verdad? Le pongo un menos cada dos términos, entonces esta serie es convergente. Ese se llama el criterio de la serie alternada. Entonces, en el ejemplo anterior, si usted le cambia los signos de por medio a la armónica, dado que la sucesión 1 entre n es decreciente y su límite es 0, entonces la armónica alternada es convergente. Más adelante vamos a ver que inclusive es sencillo calcular el valor de convergencia. El valor de convergencia de esta serie es logaritmo de 2. Entonces, las series alternadas, bueno, al menos esta, vamos a ver que es bastante sencillo, negativo, creo, porque empecé con menos acá. Esta es una serie que se obtiene a partir de la serie armónica, reemplazando los, digamos, me brinco uno, menos, más, menos, más, menos. Esa serie es convergente. Entonces,
aquí yo empecé tal vez, terminé, perdón, con el criterio más sencillo de todos, el propio, ¿verdad? Ahí me perdonan que no haya empezado con el más sencillo al principio. Entonces, una serie alternada siempre es convergente, dado que cumpla con la condición necesaria. Ok, bueno, yo creo que ahora sí esto es lo que yo quería hablar el día de hoy. No voy a dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí es importante, ¿verdad? Respecto a lo que comentaba el compañero, siento, bueno, no sé si ese es el espíritu de lo que decía el compañero, pero al menos es una impresión que he sentido por algunas otras preguntas que me han hecho, que como que, no sé, la parte algebraica, la parte de cálculo 1, la regla L'Hopital, regla potencias, no sé, manipulaciones algebraicas, están causando que muchas de las cosas no cuajen, ¿verdad? Y eso, bueno, yo puedo hacer un esfuerzo en recordar leyes de potencias, propiedades del logaritmo, ¿verdad? Pero también ustedes tienen que asumir la responsabilidad de que esos temas forman parte del currículum para llegar a este curso, ¿verdad? Entonces, yo con mucho gusto, si ustedes me preguntan, yo puedo hacer el esfuerzo y, bueno, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué la regla L'Hopital? ¿Cómo la regla L'Hopital? ¿Por qué este límite da tanto? O algo así. Yo puedo hacer el esfuerzo de devolverme un poquito, ¿verdad? No podemos pasar todo el semestre devolviéndonos a cálculo 1 o al colegio, ¿verdad? Hacer cómo se suman fracciones o ese tipo de cosas. Entonces, yo con mucho gusto puedo hacer el esfuerzo para que ese tipo de deficiencia, de falta de material viejo, por decirlo de alguna forma, no entorpezca el entendimiento de la materia nueva. Pero también ustedes tienen que hacer su esfuerzo, ¿verdad? No solamente indicándome ¿verdad? que ese entendimiento está flojo, pero también de tratar de que ustedes soquen los tornillos en casa, ¿verdad? Bueno, ya la materia que sigue cambia un poco, entonces tal vez puedo aprovechar ese cambio natural en la materia para adaptar, ¿verdad? Los cambios que más o menos me sugirieron. Y bueno, el objetivo es que todo el mundo entienda, ¿verdad? Y no, los exhorto, ¿verdad? Casi que es una orden que aprovechen las horas de consulta, ¿verdad? Ahí es donde realmente, ¿verdad? Yo en clase, vea que duramos hoy hora y media con 4 ejemplos, ¿verdad? Entonces, en la hora de consulta es donde, ¿verdad? Podemos hacer más ejercicios, ¿verdad? En hora y media, que ya es mucho, apenas hicimos 4. Entonces, esos 4 no van a ser suficientes, ¿verdad? Para que ustedes entiendan. Y ahí es donde ustedes también tienen que participar más activamente, ¿verdad? Tienen que participar activamente preguntando y haciendo, ¿verdad? La matemática, bueno, casi que todas las cosas en la vida no se aprenden viendo, ¿verdad? Usted no aprende usted no aprende a hacer viendo, usted aprende a hacer haciendo. Entonces, ustedes tienen que también, ¿verdad? Poner de su parte. Yo en el grupo de Telegram les pasé un libro que yo considero que es bastante bueno, tiene bastantes ejemplos y bastantes ejercicios. Entonces, está en español. Entonces, también los exhorto a que ojalá el material de un día antes de la clase o, ¿verdad?, unas horas antes de la clase, de forma que ya como que se haya roto el hielo, ¿verdad? No es lo mismo, tal vez, que ustedes con calma lean, ¿verdad?, un concepto que no es difícil, ¿verdad?, como una serie, y ya después vengamos y discutamos asuntos un poco más complejos, interesantes, que yo les llegue con algo que yo considero interesante y ustedes no han hecho como esa asimilación, ¿verdad? A veces durante clase es complicado hacer esa digestión en vivo, ¿verdad? Entonces, como recomendación, ¿verdad? Tal vez esa, ¿verdad? Lean la sección, ¿verdad?, que vamos a ver ese día, y igual va a ser mucho más provechoso, ¿verdad? Ustedes van a tener dudas que tal vez yo
yo no me dirija directamente con los ejemplos que yo escogí. Pero bueno, la idea, ¿verdad?, es que el curso avance lo más fluido y que todos y todas, ¿verdad?, aprendamos, no solamente el que ya sabe. Profe, una consulta. Sí. Para pedir las horas de consulta, nada más le enviamos un mensaje por Telegram. Sí, no, las horas de consulta son todos los días de 4 a 5. Lo que yo les pido es que me avisen, porque yo no es que tenga la computadora ahí prendida con Zoom todo el día esperando que alguien se conecte. Entonces, nada más me dicen a las 4, a las 3:50, me pone, profe, voy a llegar. No es para que yo esté, yo voy a estar, pero es para que yo me siente, prenda la computadora, ponga la sesión de Zoom. Entonces, nada más con que me avisen, ¿verdad? Me avisan que van a llegar y yo prendo la compu. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Profe, el libro es este que dice cálculo de varias variables. Tenemos unos Sí, se violines. llama algo así. Creo que se llama cálculo. Yo tengo abierto. Yo te paso el link. Creo que se llama ¿Es de Stewart, profe? cálculo multivariado, cálculo en varias variables, sí. ¿Es de Stewart? Es de Stuart, sí. Ah, ok. En Gracias. la portada tiene como una integral, o no sé si es como una cosa del violín. Ajá, son 3 violines y sí, con la cosita de la integral, mira, no, Sí, que es parecida, ¿verdad? No sé cómo se llama eso qué bonito. ¿No? Ese libro, digamos, siento yo que está muy bien explicado, ¿verdad? Es cortico, ¿verdad? Tampoco se expande mucho explicando, sino que lo explica entendible y después sí viene como una lista de 50 ejercicios, ¿verdad? Entonces, la idea también es que uno aplique lo que Buenísimo. se espera que entienda en los ejemplos. ¿Qué más? Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Muchas gracias. La comprensión y bueno, Bueno, si no tienen más preguntas, dudas, nos veríamos, ojalá en consulta, ¿verdad? Hasta luego. Gracias, profe. profe. Chao. la-